Grecia, cuna de la civilización occidental, símbolo de historia y cultura milenaria, hoy enfrenta una nueva realidad, la migración forzada que toca sus costas y tensiona sus fronteras. Miles de personas huyen cada año de conflictos, persecuciones y pobreza extrema, con la esperanza de encontrar refugio en Europa. Y para muchas, Grecia es la primera parada. Solo en los primeros 5 meses de 2025, más de 4.000 migrantes llegaron a la isla de Creta, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Un flujo constante que desborda los centros de acogida y pone a prueba la capacidad del Estado. La región, marcada por el deterioro social y económico, sigue expulsando a la población. Y Grecia nuevamente queda en medio de un dilema: proteger sus fronteras o garantizar derechos humanos. Esta crisis no solo desafía a Grecia, es un espejo del mundo, y la respuesta, o la falta de ella, definirá el rumbo de toda Europa. Grecia, país de historia milenaria y paisajes deslumbrantes, enfrenta hoy una crisis humanitaria que marca su presente. Se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a Europa para quienes huyen de la guerra, la pobreza o el colapso social. Solo en los primeros 5 meses de 2025, más de 4.000 migrantes llegaron a la isla de Creta, el 80% de todo lo registrado en 2024, y muchos terminan en campamentos sobrepoblados, donde los recursos no alcanzan y los derechos humanos están en juego. Las autoridades no dan abasto. Europa debate, pero las llegadas no se detienen. Lo que ocurre en Grecia es parte de un fenómeno global que interpela a todos. La migración forzada exige soluciones compartidas, no respuestas aisladas. Al igual que muchas naciones europeas, Grecia enfrenta desde hace más de una década los efectos de una creciente crisis migratoria global. Factores como la pobreza extrema, los conflictos armados, la inestabilidad política y la escasez de alimentos y medicinas han obligado a miles de personas a abandonar sus países de origen en busca de seguridad, trabajo y una vida digna. El flujo hacia Grecia se intensificó desde 2010, tras el estallido de la guerra civil en Siria, marcando el inicio de una ola de desplazamientos que ha puesto a prueba no solo la capacidad de respuesta del país, sino también la voluntad de Europa de responder con humanidad a una emergencia que no deja de crecer. Una crisis que ya no es solo migratoria, es humanitaria. Para 2015, la situación migratoria en Grecia se volvió alarmante. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y Naciones Unidas encendieron las alertas ante el volumen de llegadas por mar. Según datos oficiales griegos y reportes de la OIM, hasta octubre de este año, más de 472.000 migrantes habían ingresado por vía marítima al país, con un pico de 50.000 personas solo en julio. Entre enero y septiembre de 2015, el 70% de los migrantes provenían de Siria, Afganistán, Irak y Pakistán, escapando de guerras y crisis humanitarias. Los principales puntos de desembarco, las islas de Lesbos, Samos y Chios, convertidas en puertas de entrada y al mismo tiempo en símbolos de una crisis que sigue desafiando las fronteras europeas. Una emergencia que no solo puso en evidencia la fragilidad del sistema migratorio europeo, sino también la urgencia de respuestas coordinadas y un enfoque humanitario. Huimos de la muerte, pero nos la encontramos a cada paso en nuestro camino. Escapamos de ella en nuestro país para encontrarla en el mar, y huimos del mar para encontrarla en el campamento. Quiero ir a Alemania porque, por lo que he oído, allí me van a respetar. No necesito dinero, ni pan, ni carne, no necesito nada de eso. Lo que necesito es que mis hijos vayan a la escuela, comenta este joven sirio. El repunte migratorio por la ruta del Mediterráneo trajo consigo episodios trágicos. En octubre de 2015, varios naufragios frente a las costas de Lesbos y Turquía dejaron un saldo de fallecidos, desaparecidos y heridos. Pese al riesgo, el número de migrantes que se lanzaban al mar siguió creciendo, con Grecia como destino clave en busca de seguridad y oportunidades. A esta crisis se sumaron las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones de los centros de acogida en las islas griegas: hacinamiento, falta de agua, saneamiento y alojamientos inadecuados.
La ACNUR advirtió entonces que la situación vulneraba los derechos básicos de estas personas. Vinimos aquí porque nos encerraron. El campo de refugiados era una cárcel. Todos nosotros hemos arriesgado nuestra vida y gastado todo nuestro dinero para salir de Turquía, pero no para que nos metieran en una cárcel. Frente a la creciente crisis migratoria, el entonces primer ministro griego, Alexis Tsipras, reconoció que el país se había visto desbordado. Afirmó que la situación superaba la capacidad nacional y que con una economía debilitada, Grecia vivía una crisis humanitaria dentro de una crisis económica. En los años siguientes, el flujo migratorio no solo aumentó, sino que también creció el reclamo internacional ante las denuncias de abusos por parte de las autoridades, deportaciones ilegales hacia Turquía, maltratos y vulneraciones sistemáticas a los derechos de los migrantes. Una crisis que desbordó fronteras y expuso las grietas de un sistema europeo que aún busca respuestas. Cuando la policía griega nos detuvo, nos llevaron a una cárcel. Allí nos quitaron todos nuestros objetos, destruyeron nuestros teléfonos y nos pegaron. Los policías y los militares nos golpearon con tubos y luego nos llevaron en un coche hasta la frontera, pero antes de enviarnos al otro lado del río nos dieron una última paliza. A lo largo de muchos años hemos documentado un gran número de retornos forzados desde Grecia a Turquía a través de la frontera terrestre. ACNUR ha expresado sus preocupaciones al gobierno griego en muchas ocasiones y también ha pedido una investigación clara. Ante el incremento del flujo migratorio, países vecinos como Hungría, Bulgaria, Macedonia y Austria reforzaron sus fronteras para frenar la entrada de migrantes, en un contexto donde Europa no lograba alcanzar un consenso común y la crisis se agravaba. Según la ACNUR, en 2019, más de 74.000 personas llegaron a Grecia, más del doble que a España, consolidando al país como uno de los principales puntos de entrada al continente. En ese mismo año, el Parlamento griego aprobó una nueva ley de asilo con el objetivo de agilizar los procesos y aumentar las devoluciones. Sin embargo, la ACNUR advertía que la normativa imponía una carga excesiva sobre los solicitantes de asilo y priorizaba un enfoque punitivo en lugar de garantizar protección efectiva. Una política que reflejó la tensión entre el control migratorio y los compromisos en materia de derechos humanos. En 2020, Grecia alojaba a más de 50.000 migrantes, de los cuales más de 35.000 vivían en campos de refugiados distribuidos en varias islas del mar Egeo. La isla de Lesbos concentraba la mayor población, con más de 21.000 personas para ese entonces. No obstante, ese mismo año, la ACNUR denunció a las autoridades migratorias griegas por presuntos rechazos en las fronteras marítimas y terrestres, con devoluciones ilegales que ponían en riesgo el derecho de asilo. Una realidad que expuso las tensiones entre la gestión fronteriza y el respeto a los derechos humanos en medio de una crisis migratoria que sigue sin solución definitiva. Estoy aquí porque quiero emigrar a Europa, buscar refugio. Nos dijeron que se abrió la frontera turco-griega, pero cuando llegamos aquí desde Turquía y llegamos al lado griego, nos empezaron a golpear, lanzaron gases lacrimógenos. Por un momento no sabían qué hacer con nosotros. Nos dijeron que estaba abierto, pero es pura mentira. Entramos allí, nos golpearon, se llevaron nuestro dinero. ¿Qué podemos hacer ahora? Aunque estemos con niños, los policías griegos disparan al aire. Ahora nos devolvemos, ya no queremos ir. Este mundo no es bueno, especialmente Irak, Siria y Afganistán. Están matando gente. Necesitamos una vida, como las personas que viajan a Europa y se quedan allá. En los años siguientes, la desesperación y el miedo crecieron entre los miles de migrantes que intentaban llegar a Grecia y, con suerte, entrar a Europa. La situación empeoró cuando el gobierno griego cambió radicalmente su política migratoria, negando solicitudes de asilo y prometiendo expulsar a quienes llegaban con el objetivo de desalentar nuevas llegadas. Esta postura generó un aumento del rechazo social y una ola de odio hacia los migrantes, creando un escenario cada vez más hostil para quienes buscan un futuro mejor. Una realidad que evidencia la difícil tensión entre control migratorio y derechos humanos en medio de una crisis sin fin. En 2021, 4.951 personas fueron reubicadas en otros países de la Unión Europea o en terceros países.
Sin embargo, 2.891 migrantes ingresaron ilegalmente a Grecia por las islas del Egeo o la frontera terrestre con Turquía, una caída del 68% respecto al año anterior. También se redujo en un 71% el número de solicitantes de asilo alojados en las islas del Egeo, y en todo el país la cifra cayó a un 42% en comparación con 2020. Este descenso refleja un cambio drástico en las rutas migratorias provocado por el endurecimiento de las políticas griegas y la peligrosidad creciente de las travesías que ha llevado a los migrantes a evitar islas como Lesbos y Samos para llegar a Grecia. Un fenómeno que evidencia cómo la migración se adapta ante medidas restrictivas, planteando nuevos desafíos para la región y los derechos humanos. En ese mismo año, la ONU hizo un llamado urgente a las autoridades judiciales griegas para que no criminalicen la labor humanitaria de quienes rescatan migrantes en el Mediterráneo. Este pronunciamiento se dio tras las acusaciones contra Sarah Mardini y Sean Binder, dos voluntarios dedicados a tareas de búsqueda y rescate en la isla griega de Lesbos, quienes enfrentaban hasta 25 años de prisión por su trabajo humanitario. La ONU calificó estas acciones como alarmantes y una grave violación a los derechos humanos, subrayando la importancia de proteger a quienes arriesgan su vida para salvar a migrantes en situación de vulnerabilidad. Un recordatorio contundente de la tensión entre las políticas migratorias y la defensa de la dignidad humana en esta crisis global. Grecia vuelve a ser epicentro de la presión migratoria en Europa. Solo en los primeros 5 meses de 2025, más de 4.000 migrantes llegaron a Creta, el 80% del total del año anterior según la Organización Internacional para las Migraciones. Pero el aumento de llegada no es el único problema. Organismos como ACNUR han denunciado rechazos ilegales en el mar, conocidos como pushbacks, y condiciones precarias en centros de internamiento sobrepoblados. El gobierno griego ha endurecido sus políticas de asilo con más deportaciones y restricciones que, según críticos, violan normas internacionales de protección. El dilema es claro: seguridad fronteriza versus derechos humanos. Mientras Europa sigue sin una respuesta común, Grecia enfrenta solo una crisis que no es solo suya, sino de un modelo migratorio europeo que sigue fallando. La respuesta es clara. ¿Está Grecia defendiendo sus límites o sacrificando derechos humanos? El tránsito migratorio hacia Grecia no se detuvo en los años recientes. Las tragedias se repitieron y el accionar de las autoridades volvió a estar en el centro del debate. Durante 2022 y 2023, varios naufragios sacudieron las costas cercanas al país. Las causas: embarcaciones precarias, sobrecarga de pasajeros y condiciones climáticas adversas. Uno de los episodios más trágicos ocurrió en junio de 2023, cuando al menos 79 migrantes perdieron la vida frente a la península del Peloponeso. Los sobrevivientes, en su mayoría de Pakistán, Egipto, Siria y Palestina, fueron rescatados por las autoridades griegas, que desplegaron operativos de emergencia. Pero más allá de los esfuerzos, la pregunta sigue siendo: ¿cuántas muertes más serán necesarias para que Europa asuma una respuesta coordinada y humana frente a la migración forzada? Durante ese mismo año salieron a la luz múltiples denuncias sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra personas migrantes en Grecia. Organizaciones internacionales acusaron al Estado griego de implementar políticas de confinamiento extremo en los llamados centros cerrados de acceso controlado, financiados por la Unión Europea. Estos espacios fueron diseñados no como refugios, sino como verdaderas prisiones, donde el movimiento está severamente restringido. A los abusos estructurales se suma actos de desatención deliberada. Cientos de refugiados y solicitantes de asilo dejaron de recibir alimentos por parte de las autoridades, incluyendo a personas con estatus reconocido y a quienes se les había negado la protección internacional. Solo aquellos con casos en proceso accedían a raciones básicas mientras se anunciaban desalojos masivos.
La niñez migrante también fue blanco de estas políticas. A muchos infantes se les retiró el número de seguridad social, impidiéndoles acceder a vacunas esenciales. Testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos relataron detenciones violentas, golpizas, esposamientos, cacheos humillantes, confiscación de pertenencias y devoluciones forzosas al mar, prácticas que contravienen el derecho internacional. Todo esto configuró un panorama alarmante que puso en entredicho el compromiso humanitario de Grecia y de la Unión Europea en la gestión migratoria. El 24 de septiembre de este año se contabilizaban más de 2.500 personas muertas o desaparecidas solo este año. Esta cifra representa un aumento de 2/3 en comparación con las 1.680 personas del mismo periodo del año pasado. El año 2023 estuvo marcado por un nuevo repunte de la crisis migratoria en Grecia. Solo en agosto los flujos aumentaron en un 235% respecto al mismo mes del año anterior, y en septiembre se contabilizaron más de 7.100 llegadas a las islas del Egeo Oriental, cifra que refleja una presión creciente sobre el sistema migratorio griego. Pero 2024 no ha traído mejoras sustanciales. Al contrario, se han sumado nuevas denuncias que revelan prácticas cada vez más preocupantes. A los testimonios que evidencian maltratos y condiciones inhumanas, se añaden acusaciones graves contra la Guardia Costera griega. Según investigaciones periodísticas y organizaciones de derechos humanos, agentes habrían estado involucrados en incidentes que provocaron la muerte de decenas de migrantes en el mar Mediterráneo entre 2020 y 2023. Los relatos apuntan a devoluciones forzadas en alta mar, abandono en botes inflables sin motor e incluso acciones directas que comprometen la vida de quienes intentan llegar a costas griegas. Aunque las autoridades niegan rotundamente estas acusaciones, los reportes recopilados por medios internacionales e independientes apuntan a una práctica sistemática, difícil de documentar plenamente, pero que deja una estela de impunidad ante la falta de pruebas concluyentes para llevar a los responsables ante la justicia. Este tipo de prácticas no solo desafía el derecho internacional, sino que dibuja un panorama oscuro para miles de personas que, huyendo de la violencia o la miseria, encuentran en el mar una frontera aún más letal. La Organización Internacional de las Migraciones estimó que desde 2014 más de 26.000 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar el Mediterráneo. Cifras alarmantes si se toma en cuenta un constante aumento en esta vía a pesar de su peligrosidad. Durante el primer cuatrimestre de 2024, Grecia registró un aumento alarmante en el número de migrantes que ingresaron de manera irregular a su territorio. Según datos oficiales del Ministerio de Migración y Asilo, se contabilizaron 11.835 llegadas, lo que representa un incremento del 154% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 4.660. Esta cifra no solo triplica los registros de 2023, sino que también se convierte en el flujo migratorio más alto para ese periodo desde 2019, lo que refleja una intensificación sostenida de la crisis en la región. En 2024, Grecia registró un repunte en la presión migratoria. Solo en campos de acogida se contabilizaron más de 20.000 personas, casi el doble que el año anterior. Según la ACNUR, en los primeros 11 meses llegaron 57.363 migrantes, la cifra más alta desde 2019. El dato más alarmante, más de 13.000 eran niños y 3.000 de ellos viajaban solos o separados de sus familias, el doble que en el año 2023. Un reflejo del creciente drama humano que se vive en las rutas migratorias hacia Europa. En 2025, el comisario europeo Magnus Brunner visitó Grecia ante el refuerzo de sus políticas migratorias. Respaldó las devoluciones de migrantes irregulares y defendió la legalidad del control fronterizo. Su visita coincidió con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a Grecia por una deportación ilegal y denunció expulsiones sistemáticas, acusaciones que el gobierno griego rechazó, defendiendo sus medidas como estrictas pero justas. Para mayo de 2025, los guardacostas griegos reportaron la llegada de 543 migrantes procedentes de Libia a la isla de Creta, elevando a cerca de 4.000 el total registrado en lo que va del año, lo que representa ya el 80% de todas las llegadas registradas en 2024.
Según la ACNUR, hasta el 18 de mayo, más de 11.300 migrantes han ingresado a Grecia por mar en 2025, siendo Creta el destino de casi un tercio de ellos. Un repunte que refleja la creciente presión migratoria sobre las rutas del Mediterráneo oriental. Los enfrentamientos armados que estallaron en Trípoli en mayo causaron muertos y heridos entre la población civil, así como daños en infraestructuras civiles críticas. A pesar de varias llamadas de atención, las partes implicadas en los enfrentamientos no aseguraron ningún corredor humanitario. Grecia endureció su política migratoria en 2024 para frenar el ingreso irregular. El gobierno informó que detuvo a más de 74.000 migrantes, pero solo expulsó a 2.500, debido a retrasos provocados por ocultar el país de origen. Por ello, propuso penas de 3 a 5 años de prisión y multas de hasta 10.000 euros por entrada o permanencia ilegal, sin suspensión ni conmutación. También busca aumentar la detención administrativa previa al juicio de 18 a 24 meses, reforzando así su control migratorio. Quería informarles de un fenómeno que está causando bastante preocupación. Me refiero al aumento de los flujos de migrantes ilegales de Libia a Creta. He pedido al ministro de Defensa y a la cúpula de las Fuerzas Armadas que estudien la posibilidad de enviar buques de la Marina griega fuera de las aguas territoriales de Libia para, de forma preventiva y siempre en colaboración con las autoridades libias y otras potencias europeas, enviar un mensaje de que los traficantes no mandarán a quien entre en nuestro país. Ante el aumento del flujo migratorio desde Libia, Grecia suspendió en julio de 2025 el examen de solicitudes de asilo, argumentando una situación de emergencia nacional que requiere medidas excepcionales. El futuro del país es incierto, con migrantes en constante llegada, creciente discriminación social y saturación de recursos. Grecia enfrenta una crisis difícil de manejar. La esperanza recae en el apoyo internacional para aliviar un problema que no solo afecta al país heleno, sino que se extiende a toda Europa y el mundo, evidenciando la urgencia de respuestas coordinadas y humanitarias. La crisis migratoria en Grecia no es solo una emergencia humanitaria, es un llamado a reconocer la humanidad en quienes buscan refugio. La migración, por supuesto, no es un fenómeno nuevo. Es tan antigua como la historia misma y no entiende de fronteras ni ideologías. Hoy Grecia, con su legado de hospitalidad, enfrenta una encrucijada: responder a la llegada constante de migrantes sin perder de vista los derechos humanos ni la solidaridad que demanda esta crisis global. El reto no es solo griego, es europeo, es mundial. La solución no es sencilla, pero pasa por la cooperación internacional, políticas justas y, sobre todo, empatía real. Lo que vive Grecia lo experimentan otras naciones y nos recuerda que formamos parte de una migración global que exige una respuesta común, sostenida y profundamente humana, porque la dignidad y la seguridad no deben ser privilegios, sino derechos universales. Así finalizamos esta edición de Entre Fronteras. Le invitamos como siempre a seguirnos en redes sociales, a acompañarnos la próxima semana con más historias que cruzan límites y revelan verdades.